Esto es un mamarracho. Dígale sí. Por el sí, 642.000. Siempre hay rinoceronte. Por el no, 879.000. Esta Constitución trae una enorme concentración de poder. 30 de noviembre. Dígale sí al Uruguay y a la paz. Cuando dijo no a la imposición y no a los dioses con pies de barro. El plebiscito constitucional de 1980. A 7 años del golpe de Estado efectuado el 27 de junio de 1973, el pueblo uruguayo tuvo por primera vez en este periodo la posibilidad de expresar su voluntad mediante el voto. Las Fuerzas Armadas habían decidido someter a plebiscito una reforma constitucional sobre la que habían empezado a trabajar 3 años antes. En 1977 le habían encargado a la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas la elaboración de bases para orientar la filosofía y el contenido de una nueva constitución. La decisión de plebiscitar la reforma fue en sí misma un signo. Las Fuerzas Armadas dieron una primera señal de posible regreso a la democracia. Sin embargo, las características del proyecto tendían a que el nuevo sistema otorgara facultades especiales a los militares dentro del Poder Ejecutivo. Por este motivo, algunos especialistas hablan de pseudodemocracia, incluso algunos emplean el término democradura. En síntesis, el gobierno de la época ofreció una posible transición y reinstitucionalización del país, pero con una constitución adecuada a sus ideales. Por sí o por no a esta reforma, debió elegir la ciudadanía el 30 de noviembre de 1980. 945.176 uruguayos le dijeron no a la propuesta del régimen y fueron mayoría. El contexto y las características particulares de aquel episodio lo convirtieron en un hito. Ocurrió aquel 30 de noviembre de 1980 uno de los hechos políticos nacionales más importantes del siglo XX. El plebiscito constitucional de 1980. El analista político Daniel Buquet describe así algunos de los aspectos medulares de aquella propuesta. Prohibición de los partidos de izquierda, más o menos expresa, en la medida en que prohibían todo partido político con ideas foráneas y ese tipo de lenguaje, y tenía otro componente que es la atribución de potestades especiales a las Fuerzas Armadas en aspectos de la toma de decisiones en el país, en particular la institucionalización del Consejo de Seguridad Nacional que ellos habían creado de facto, al cual se le daban poderosas atribuciones y de alguna manera también se aislaba a las Fuerzas Armadas de la posibilidad de que el poder político interviniera sobre ellas. Esencialmente se trata de estos dos rasgos, evidentemente antidemocráticos e inadmisibles, cualesquiera términos democráticos hoy por hoy, un proyecto rechazable por prácticamente la totalidad de los actores democráticos nacionales. Buquet resaltaba algunos aspectos antidemocráticos de aquella reforma. Sobre esos puntos informaban hacia el mundo las radios internacionales. La opinión general es de que el pueblo uruguayo ha dispuesto de muy poco tiempo para asimilar el contenido de la nueva Constitución. Su texto no fue publicado sino hace muy pocas semanas. Del mismo se desprende que todas las atribuciones quedarán depositadas en el Poder Ejecutivo y que el Parlamento no desempeñará más que un papel secundario. El Ejecutivo estará constituido por el presidente con el respaldo del Consejo de Seguridad Nacional, que data del año 1973, cuando los militares asumieron el poder. Su tarea es la de vigilar que el presidente se atenga al curso establecido por los militares. Durante 7 años, los militares modificaron la Constitución una y otra vez, utilizando la herramienta que dieron en llamar actos institucionales, signados únicamente por sus intereses. ¿Qué fue lo que los motivó esta vez a consultar a la ciudadanía? Sobre eso responde el politólogo Daniel Buquet. La dictadura cívico-militar no se planteó nunca con vocación de permanencia, no se planteó como un régimen alternativo a la democracia. Se justificó siempre en la necesidad de poner en orden
a un país que estaba en caos para restituirlo a la democracia, y eso fue planteado desde un principio. Puede haber habido algunos elementos que se hayan pretendido continuar en el poder, pero nunca tuvieron mayorías, al contrario, siempre predominaron los sectores que lo que buscaron fue una reinstitucionalización del Uruguay con ciertos componentes de refundación, es decir, ir a una democracia distinta, pero en ningún momento se plantearon los dictadores que el régimen ideal era la dictadura, y por lo tanto, más o menos rápidamente pasaron a tener planes en ese sentido, en el sentido de reinstitucionalizar el Uruguay, lo que tuvo un hito fundamental con el proyecto de constitución que fue rechazado en el plebiscito. Alfredo, quien hoy es coronel y por ese motivo prefirió reservar su apellido, era en 1980 teniente primero. También él nos da una percepción de por qué el gobierno de facto optó por la consulta popular. No hay que olvidarse que el golpe de Estado no lo dan los militares. O sea, los militares son usados y la policía son usados para dar el golpe de Estado. Existía la necesidad de una salida. Ya en el 78-79 no existía razón para el esfuerzo formidable que significaba estar en primer plano. Pienso que ellos trataron de buscar una manera de terminar ese proceso de una manera medianamente incruenta. Cuando digo incruenta no me estoy refiriendo a que corra sangre ni nada por el estilo, me estoy poco traumática. El plebiscito constitucional de 1980. Una reforma planteada por el gobierno de turno, que adecuaba la Constitución a sus intereses, y el antecedente de las elecciones de 1971 hacían que muchos temieran un fraude. En cambio, Juan Andrés Ramírez, una de las figuras del Partido Nacional que encabezaba la campaña por el no, confiaba plenamente en el sistema electoral uruguayo. Los uruguayos siempre confiamos mucho en la fidelidad de la elección. Los encargó de mesa no eran delegados partidarios porque no había partidos, sino que a mí me tocó integrar una mesa como funcionario público, y todos teníamos la convicción de que los funcionarios públicos iban a actuar en el 98% de las mesas y se iba a actuar con fidelidad. En el exterior, líderes de la política y exponentes de la cultura nacional veían imposible un triunfo del no. Las condiciones en que se planteaba el plebiscito generaban desconfianza y escepticismo. Por ejemplo, en Mario Benedetti, que días antes del mismo hacía estas declaraciones a Radio Netherlands. Un referéndum que se lleva a cabo sin la participación de los partidos políticos, sin ninguna posibilidad previa de discusión o debate, y por supuesto sin la menor garantía sobre la pureza del escrutinio, no puede merecer sino nuestro más enérgico repudio. Cualquiera sea el resultado que la dictadura resuelva hacer público. Y esto es así porque para nosotros la palabra democracia no es una payasada, sino un estilo de vida política en la que el pueblo es el protagonista. El líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, en similar postura que la de Mario Benedetti, ironizaba con que no existía otra posibilidad que el triunfo del sí. Esto es un mamarracho. Era un régimen totalitario, naturalmente van a sacar el 100% de los votos, no tengo la más mínima duda. ¿Cómo van a sacar menos? Sería un tremendo fracaso sacar menos del 100. Si siguen con sus viejos hábitos, si usan la misma gente, los mismos técnicos, y en el fondo son los que están usando. Que en las últimas elecciones que realizaron, cuando todavía no habían dicho que la dictadura era la dictadura, lo más probable es que tengan un éxito mayor. Todos sabemos ya y sabremos el después que esto es un mamarracho, y en esa misma medida al régimen no le sirve, porque no es más que un intento para mejorar la imagen, y como eso va a fracasar. Juan Andrés Ramírez explica por qué era mayor el pesimismo de los uruguayos que estaban fuera del país y por qué, aún estando en Uruguay, era razonable augurar un triunfo del sí. En general los dirigentes políticos eran muy pesimistas. Pensaban que los militares no podían cometer esa torpeza. Lo que pasa es que los militares estaban absolutamente convencidos de que con publicidad el pueblo iba a votar que sí. Además del debate televisivo y del acto en el Cordón, ¿qué otras
jornadas había como para publicitar el no? Creo que hubo un pequeño acto de los Colorados, no me acuerdo dónde lo hicieron, y algunas movilizaciones departamentales. Pero no, en general fue la comunicación persona a persona. Ramírez subraya las dificultades y las pocas oportunidades que tenían los partidarios del no de promover su postura. El licenciado en Ciencias Históricas Daniel Corvo Longueira destaca el gran bombardeo publicitario por el sí. La publicidad oficial se encontraba, por ejemplo, cuando uno prendía la radio, prendía la televisión, abría un diario, iba a una oficina pública, iba a una escuela, en todos lados, violando la laicidad del Estado uruguayo, había una propaganda abrumadora por el sí. La paz, sí por el futuro, vamos a votar, sí por la grandeza, sí de mi Uruguay. Vote sí y el 30 de noviembre dígale sí al Uruguay y a la paz. Sí por mi Uruguay. El plebiscito constitucional de 1980. Un hecho clave en el desarrollo de la campaña electoral fue el debate protagonizado por Enrique Tarigo, del Partido Colorado, Ponce Echeverri, del Partido Nacional, ambos partidarios del no, y Néstor Volentini y Enrique Viana Reyes, defendiendo la postura del sí. Corvo Longueira ve en este episodio una manifestación clara del error de campaña de los militares. ¿Cuál es la debilidad de la propaganda del gobierno? Pone como una dicotomía la realidad, el gobierno, y del otro lado el marxismo o los tupamaros. Pero resulta que en la campaña electoral el marxismo y los tupamaros no estaban presentes. En la realidad, estaban presentes en el discurso de la dictadura, porque hacía 8 o 9 años que los tupamaros habían sido derrotados militarmente y no habían hecho ninguna acción, y que el marxismo no podía hablar. Entonces, cuando se desata la campaña electoral y se puede realizar algún programa de radio, algún programa de televisión, ¿qué es lo que aparece a los ojos de la gente? Aparece de un lado el régimen cívico-militar y del otro lado los dirigentes blancos y colorados. El miércoles 12 de noviembre por la mañana se grabó para el programa En Profundidad, que conducía el periodista Carlos Giacosa en Canal 4, el más importante de los 3 debates que se vieron por televisión. El programa se emitiría en la noche del 14 con algunas condiciones. El gobierno asumió el compromiso de no sancionar al canal por el resultado del debate y de no editarlo, pero sí tenía la facultad, si lo creía conveniente, de prohibir su emisión. Sin embargo, pese al resultado adverso del mismo, el gobierno entendió que tamaña censura desprestigiaría aún más su imagen. Este fue uno de los argumentos de Enrique Tarigo en pleno debate. Esta Constitución trae una enorme concentración de poder en el Poder Ejecutivo, una disminución notoria de competencias del Poder Legislativo, una pérdida de independencia del Poder Judicial y una enorme concentración de poder en el Poder Ejecutivo. Y se dice, claro, hay que tener un poder ejecutivo fuerte para que no pase lo que pasó, y ese es el argumento del gobierno. Entre el humo de los cigarrillos que constantemente encendían Tarigo y Giacosa, Pons, el que más fumaba, deslizó una cita de Eugenio Ionesco mediante la cual acusaba a los colaboradores del régimen de rinocerontes. El debate se encendió sensiblemente y ese fragmento se convirtió en el más recordado. Recordando la pieza de teatro de Ionesco, siempre el rinoceronte. Por consiguiente, no se van a ver aislados. El gobierno militar que viene no se va a ver aislado de los civiles, porque es siempre el rinoceronte. Me resisto a admitir el calificativo de rinoceronte. Nos han dicho cosas peores. Permítame. Si los políticos son corruptos, los colaboradores pueden ser rinocerontes. Coronel, no hay que enojarse, pues. No, yo no me enojo. Si yo no me estoy enojando por mí, yo no soy civil. El plebiscito constitucional de 1980.
Finalmente, llegó el 30 de noviembre. El plebiscito se desarrolló con normalidad, a tal punto que este es el recuerdo de Juan Andrés Ramírez. Me tocó llevar la urna hasta el Palacio Legislativo y entregarla en el Salón de los Pasos Perdidos. Yo encantado, llevaba como si fuera un trofeo de guerra, y además ya tenía información de que en general el panorama era que ganaba el no. Un día después, esta noticia recorría el mundo. Por el no, 879.765 votos, y por el sí, 642.279. Entre tanto, el presidente Aparicio Méndez dijo hoy que el resultado del plebiscito celebrado ayer es una derrota para el pueblo. Alfredo, actual coronel, cuenta cómo recibieron la noticia los altos mandos. Al general, o sea, no le gustó escuchar a las 2 de la tarde, o sea, cuando no se hablaba Montú, Bosca Montú. Y de noche viene a esperar los resultados del cuartel y estábamos cenando y el hombre no habló una palabra en toda la cena. Cuenta ahora cómo recibió la noticia Daniel Buquet, en ese momento exiliado político. Salía un teléfono público a llamar, a averiguar si sabían algo, y me dicen, ganamos. ¿Cómo ganamos? ¿Ganó el sí? No, ganamos nosotros el no. No puede haber ganado el no. ¿Cómo gana el no? No, en serio, me estás tomando el pelo. No lo creía, y bueno. El expresidente Jorge Valle declaró en marzo de 1985 a la revista Guambia, número 15, que el plebiscito era parte de una obligación moral, además de una actitud política. Pero más allá de todo, fue la gente la que lo ganó. El 8 de diciembre, El País de Madrid publicó una carta escrita por el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Dice en un pasaje de la carta: lo único que les faltaba entonces, por supuesto, era la consagración popular, y para conseguirla se metieron como mansos conejos en la trampa diabólica del sistema electoral uruguayo. El licenciado en Ciencias Históricas Daniel Corvo Longueira aporta una conclusión final sobre la relevancia del plebiscito constitucional de 1980. Muchos votos del sí lo fueron porque consideraron que si bien la salida constitucional, esa norma constitucional, se alejaba de la tradición constitucional del Uruguay, por lo menos iba a terminar con un gobierno civil y eso permitiría ir recuperando de a poco la democracia. Después del decir no se sabía qué pasaba. Y entonces surgió una duda que hay al día después. Sin embargo, los uruguayos, creo que con buen tino, consideraron que eso no era una salida, sino que era un entrar, legitimar un sistema que después era muy difícil sacárselo de arriba. Lo hicieron con gran conciencia democrática, con gran civismo, y al otro día, silenciosamente, se fueron a trabajar como siempre. El día después no era el mismo día, era un día diferente. Ellos mismos eran diferentes porque habían, con su voto, empezado a cambiar la historia. El 27 de noviembre de 1983, en el Obelisco de Montevideo, Alberto Candó leyó una famosa proclama que en un pasaje evocaba el resultado del plebiscito. Prometeo fue grande porque supo decir no a los dioses, y el pueblo uruguayo es grande porque supo decir no a los dioses con pies de barro. A vivir en democracia. ¿En demo qué? En democracia. ¿En demo qué? En democracia.